Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma. En esta noche de martes 7 de diciembre del año 2021, les saluda Eduardo Alvarenga. Para mí es un verdadero honor que me acompañen en este espacio, deseando que desde donde nos sintonicen, la paz, la dicha y la felicidad estén reinando en sus hogares y por sobre todo, que sus seres queridos estén gozando de buena salud. Quiero enviar un especial saludo a quienes sintonizaron la edición de nuestro programa del pasado martes, donde estuvimos abordando la temática de la expropiación en El Salvador. Especial mención de Dionisio Pleites, Stan Bro, Norma Boiles, Ramón Serrano y René Navas, quienes aparte de sintonizar la edición de nuestro programa anterior, fueron al canal de YouTube de Informa TVX y emitieron sus opiniones, sus puntos de vista sobre la temática que nos ocupaba. Y algo importante a destacar, lo hicieron de una manera respetuosa. Ello es algo que viene a sumar al cumplimiento de uno de los objetivos que nos hemos trazado en este programa, y es el de generar un espacio de construcción de conocimiento colectivo, donde podamos coincidir distintos puntos de vista y cada quien sea capaz de forjar su propio criterio, de forjar su propio análisis sobre los temas de coyuntura que iremos abordando paulatinamente. Con ello aprovecho la oportunidad entonces para invitar a quienes no han visitado el canal de YouTube de Informa TVX para que vayan a ese canal y puedan expresar sus opiniones, sus puntos de vista de una manera respetuosa. Y con ello vayamos construyendo colectivamente ese espacio de conocimiento. Aprovecho además la oportunidad para reiterarles la invitación para que me sigan en redes sociales, en Twitter como Alvarenga Mártir y en Facebook e Instagram como Eduardo Alvarenga, para que en esos espacios también sigamos debatiendo, sigamos intercambiando puntos de vista sobre los temas de coyuntura nacional que tanto necesita nuestro país. Bien, antes de ir al desarrollo propiamente como tal de la temática que nos convoca esta noche, no puedo dejar pasar la oportunidad de referirme al Día Internacional del Voluntariado que tuvo lugar este pasado domingo 5 de diciembre. Y con ello quiero destacar y hacer el público reconocimiento a los cientos de compatriotas que tanto al interior de nuestro país como fuera de nuestras fronteras patrias se encuentran involucrados directamente en espacios de voluntariado, desde los cuales ponen al servicio de los sectores más desfavorecidos sus capacidades, sus aptitudes, sus ideas y en muchísimas ocasiones incluso sus recursos económicos, con la firme intención de generar mejores condiciones de vida en la población, sin esperar nada a cambio, más que la enorme satisfacción que representa el servir al prójimo que más lo necesita. Vaya pues mi sincero reconocimiento y mis mejores deseos de éxito y bendiciones en cada uno de los proyectos y retos que emprendan en torno al tema del voluntariado. No puedo dejar pasar tampoco la oportunidad para hacer especial mención de los espacios de voluntariado en los que he tenido la bendición de participar, siendo estos la Asociación de Jóvenes Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador, la Asociación de Jóvenes contra la Violencia, el Grupo Gestor de Prevención de la Violencia en Ciudad Merliot,
el Espacio Ciudadano contra la Corrupción y la Comunidad Monseñor Romero. En todos y cada uno de estos espacios pude coincidir con compatriotas con quienes compartimos la firme convicción de aportar positivamente en la mejora de las condiciones de vida de la población más desfavorecida. Les envío entonces a todos un fuerte abrazo y mis mejores deseos también de éxito y bendiciones en cada uno de los retos por emprender y en cada una de las causas que lideren o que se involucren. Si es el caso que todavía no han tenido la oportunidad de involucrarse en algún esfuerzo de voluntariado, sirva este espacio también para invitarles a que busquen el espacio de su elección, donde se aborde el área de país que a ustedes les llame más la atención. ¿A qué me refiero? Existen espacios de voluntariado donde se trabajan en proyectos comunitarios, donde se trabajan en proyectos medioambientales. Otros espacios donde se involucran en temas de niñez, en temas de adolescencia, en temas de migración. Otros espacios donde se involucran en temas de arte, cultura, deportes, en temas también de derechos de los animales, entre otros. Entonces, acorde al área de su elección, existen distintos espacios de voluntariado donde, créanme, que lo que hace falta en muchas ocasiones son manos e ideas que vengan a sumarse a dichos esfuerzos para poder satisfacer de mejor manera las necesidades de los sectores más desfavorecidos en nuestro país. Así que no lo piensen más, no lo piensen mucho, den ese paso y busquen el espacio de voluntariado de su elección e involúcrense activamente en ello. Bien, avancemos entonces al tema que nos convoca esta noche, y es el de los mitos de la corrupción en El Salvador. Lo primero que debemos de tener en cuenta es desde cuándo se ha puesto en agenda el tema de la corrupción en nuestro país. Y para ello nos debemos de remontar al año de 1998, al mes de noviembre expresamente, donde en ese mes entró en vigencia la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es el primer cuerpo normativo donde se aborda el tema de la corrupción en nuestro país. Posteriormente, en el año 2004, en julio específicamente, una vez suscrita y ratificado el contenido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también entró en vigencia en nuestro país este segundo instrumento normativo internacional donde se abordaba el tema de la corrupción. Ambos instrumentos normativos internacionales le significan al Estado salvadoreño la adopción de compromisos en aras de combatir frontalmente este flagelo que lamentablemente está incrustado en la administración pública de nuestro país, y además de adoptar medidas, los compromisos del Estado salvadoreño, también de adoptar medidas, políticas públicas y acciones concretas tendientes a prevenir la materialización de actos de corrupción en nuestro país. El Estado entonces se obligó en estos grandes temas referentes a la corrupción, tanto desde el punto de vista sancionatorio como desde el punto de vista preventivo. Acto seguido, es importante que conceptualicemos a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos el término corrupción.
porque si hemos de hablar de combatir frontalmente este flagelo, debemos de estar claros que vamos a entender por corrupción. Para ello, nos vamos a auxiliar de la Ley de Ética Gubernamental, específicamente del literal F del artículo 3, donde se establece que por corrupción vamos a entender el abuso del cargo y de los bienes públicos cometidos por servidor público por acción u omisión para la obtención de un beneficio económico o de otra índole, para sí o a favor de un tercero. De esta definición entonces debemos de destacar algunos elementos importantes. Primero, se puede incurrir en actos de corrupción tanto por un hecho que se realice o por una omisión de un actuar que no se realice. También es importante destacar que la corrupción implica obtener un beneficio indebido. Ese beneficio, como muy bien se plantea en el concepto, puede ser de índole económico o puede ser también de otra índole. Puede ser de índole sexual, por ejemplo, que ese sea el beneficio indebido que reciba un servidor público. Y también otro elemento a destacar es que este beneficio indebido puede ser tanto para el mismo servidor público que realiza este acto de corrupción o también puede ser en favor de un tercero. Tercero que puede ser un socio, que puede ser un correligionario del partido político, puede ser un familiar, etc. Ahora es importante que sepamos quién es un servidor público. Si para estar en presencia de un acto de corrupción dice que quien lo va a personificar es un servidor público, debemos de conocer quién es un servidor público. Para ello, también nos hemos de auxiliar de la Ley de Ética Gubernamental, específicamente de lo dispuesto en el literal D del artículo 3, donde se establece que el servidor público es una persona natural que presta temporal o permanentemente servicios dentro de la administración pública. De esta definición, si se fijan, no se establece una distinción en cuanto a la existencia o no de un poder de decisión en quien incurre o en que puede incurrir quien ejerce un acto de corrupción. Es decir, puede ser partícipe, autor de un acto de corrupción, tanto quien tiene un cargo de decisión en la administración pública, quien tiene un rango de autoridad, como quien ejerce, por ejemplo, un cargo operativo, administrativo en una entidad pública. No es determinante el rango que tenga en la jerarquía institucional para determinar si estamos en presencia o no de un acto de corrupción. Otro elemento que debemos de tener en consideración es que tampoco de la definición de servidor público encontramos como elemento determinante el que perciba o no una remuneración por parte de la administración pública. Es decir, también quienes ejercen cargos ad honorem, es decir, que no perciben un reconocimiento económico, un estímulo económico por la labor que realiza al interior de la administración pública, también puede ser sujeto de análisis en tanto se haya visto involucrado en un posible acto de corrupción.
Tanto quien recibe una remuneración como quien no la recibe es considerado servidor público y por tanto proclive a cometer acto de corrupción. Ahora sí, ¿por qué es importante que hablemos del tema de la corrupción? Resulta que al país le ha significado este flagelo una pérdida considerable de recursos públicos que debían ser orientados para la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población. Y es el caso, por ejemplo, que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó una investigación donde estableció que para el año 2017, al menos 550.9 millones de dólares del erario público, de los fondos del Estado, habían sido desviados ilícitamente, irregularmente, en actos de corrupción. No habían llegado a las obras dispuestas en los presupuestos, sino que se habían desviado a bolsillos de particulares que irregularmente se habían apropiado de ellos. Estamos hablando que esa estimación del ICEFI fue para el año 2017, hasta el año 2017. Indudablemente, a esta fecha de 2021, esa cantidad se ha visto acrecentada significativamente. Y pongámonos a pensar, imaginemos, ¿qué se pudo haber hecho con esos recursos si se hubiesen orientado en debida forma para las políticas públicas en beneficio de la población? ¿Cuántos hospitales no se pudieron haber construido? ¿Cuántos medicamentos no se pudieron haber adquirido para atender las múltiples enfermedades que padece nuestra población? ¿Cuántas viviendas dignas no se pudieron haber construido? ¿Cuánta infraestructura educativa no se pudo haber mejorado con esa cantidad de millones de dólares? ¿Cuántas políticas integrales en materia de seguridad no se pudieron haber ejecutado? ¿Cuántos apoyos económicos significativos no se pudieron haber dado al sector agrícola en nuestro país? ¿Y cuántas estrategias de país no se pudieron haber implementado en materia de soberanía alimentaria para la satisfacción de las necesidades de nuestra población? Indudablemente, muchísimas cosas se pudieron haber hecho con esos recursos que se desfalcaron de la administración pública. Uno de los mitos que existe sobre la corrupción en nuestro país es que al ser incierta su afectación, esta no causa ningún agravio real a la población, cuando es todo lo contrario. En tanto, como población debemos de estar claros que cada dólar que se desvía de manera indebida en actos de corrupción significa un dólar menos que hará falta para el desarrollo integral de nuestra población y de nuestra sociedad. Otro de los mitos que de la corrupción existen en nuestro país es que dicho fenómeno entiende de colores político-partidarios o sectoriales, cuando la práctica y nuestra realidad histórica nos ha demostrado que indistintamente el origen partidario de quien ejerce un cargo público, absolutamente todos son proclives a verse involucrados en actos de corrupción. Por ello, nuestro compromiso ciudadano ha de ser siempre el mismo: ejercer contraloría efectiva del buen manejo de los recursos públicos y, con mucha más razón, exigir a quienes hemos dado nuestro apoyo con nuestros votos en las urnas para que no incurran en actos de corrupción
en tanto eso se traduce en una traición manifiesta a la confianza que se ha depositado en ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Con mucha más razón, a los funcionarios que se eligen con el voto popular, se les debe exigir un comportamiento completamente al margen de la corrupción. Lo anterior me lleva a abordar también otro de los mitos existentes sobre la corrupción, y es que hay que decirlo de manera clara y contundente: no existen corruptos buenos. En tanto, la corrupción la hemos de entender como ese cáncer que carcome los cimientos fundamentales de nuestra sociedad y que debe de ser combatido frontalmente, sin importar quién haya incurrido en dichas prácticas. No se trata, bajo ninguna premisa, de defender a quien haya incurrido en actos de corrupción por el hecho de ser afín ideológicamente a ellos o miembro de determinado partido político o grupo de poder. Todo lo contrario, con mucha más razón, si somos afines con alguna persona, con algún funcionario o servidor público que se ve involucrado en actos de corrupción, hemos de ser los primeros en exigirle un cese inmediato a ese comportamiento que se traduce, como ya dijimos, en insatisfacción de las necesidades más fundamentales de nuestra población. Abordados estos mitos y estando próximos a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, que va a ser este próximo jueves, pasado mañana, el día 9 de diciembre, soy un fiel convencido que nuestro país debe de abordar de manera integral esta lucha contra la corrupción en tres sentidos concretos. Primero, fortaleciendo técnica y profesionalmente a los entes de control de las prácticas de corrupción en nuestro país, dotándoles de los insumos y de los recursos necesarios para que se pueda realizar su labor de manera objetiva e imparcial respecto de los posibles actos de corrupción que se adviertan al interior de la administración pública. Segundo sentido en el que debe orientarse esta lucha frontal contra la corrupción es impulsar procesos pertinentes que permitan extinguir el dominio de los bienes adquiridos producto de actos de corrupción y que los recursos que se obtengan de esas extinciones de dominio se dirijan a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de nuestra población. Y el tercer elemento, el tercer factor que ha de incluir esta lucha frontal contra la corrupción, desde mi punto de vista, el más importante, y es el que tiene que ver con la educación. En tanto, pienso que ha de formarse a los alumnos desde los niveles más básicos, en principios y valores éticos, que les permitan tener cimientos sólidos de cara al desarrollo de cualquier rol que vayan a tener en la sociedad. Porque estos estudiantes, estos menores de edad, el día de mañana, cuando se conviertan en funcionarios públicos, hemos de esperar
que tengan bien arraigado su comportamiento a los valores y principios en los que se han formado. Y por tanto, el hecho de ejercer actos de corrupción no sea ni siquiera una opción en sus mentes. Ese es el horizonte al que le hemos de apostar como una política de Estado que trascienda en el tiempo y que nos permita en el futuro ver resultados favorables al margen de prácticas corruptas al interior de nuestra administración pública. Bien, les agradezco por haberme acompañado en este programa. Les deseo bendiciones en todo lo que se desenvuelvan y les invito a que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad por el tema de la pandemia por el COVID-19. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y si